3, 2, 1. ¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto aquí en su mesa de confianza, los que sí hacemos la noticia. Esta tarde tenemos un programa especial dedicado a uno de los animales políticos de México, que fue don Porfirio Muñoz Ledo, que este 23 de julio cumpliría 90 años. En esta mesa nos acompaña Roberto López. Hola. Nos acompaña también don Alfonso Velasco. Gracias por invitarnos. Y nos acompaña también Víctor Hugo Domínguez. Muchas gracias, un gusto. Bueno, pues decía el jefe López, ¿no?, hace unos instantes, pues empecemos por el principio, ¿no? Y don Alfonso, ¿usted cómo nos contaba que tenía 30 años de conocer a don Porfirio? ¿Cómo lo conoció y qué sabía de él antes de colaborar con él? Bueno, trabajé con él un poquito más, 32 años, más de 32, porque cumplía yo cada enero años trabajando con él. Yo lo conocí en la Facultad de Ciencias Políticas como profesor ahí, y cuando se hizo la corriente democratizadora, que después fue corriente democrática, cuando publicaron el primer documento de trabajo en Morelia, yo pertenecía a un grupo de jóvenes inquietos de mi municipio La Piedad, Michoacán, y replicamos un documento muy semejante al que hizo la corriente democrática. Y desde ese momento no volvimos a presentarnos en las oficinas del PRI. Y cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia y el licenciado Muñoz Ledo formalizan ya el Frente Democrático Nacional, pues todo el mundo lo apoyamos. Yo en ese momento no tuve un contacto cercano con él, ¿no? Era un activista de pueblo, de municipio, pero después me di cuenta que daba clases ahí en mi facultad, y pues le caíamos a sus clases. Daba reforma democrática y transición de Estado. Llegábamos a sus clases y formalmente tenía 4 alumnos de posgrado. Nosotros éramos de la licenciatura. Y bueno, como decía el formato, las anécdotas, ¿no? Aunque pues él no le gustaba la política anecdótica, pero con ese buen humor que tenía siempre, y sobre todo por los medios de difusión, pues me voy a tomar la licencia de, pues sí, contar anécdotas. De esos 4 alumnos, 2 eran de gobernación. Orejas de gobernación. Iban a tomar nota de lo que decía, de qué decía en sus clases, para advertir los peligros que estaba influyendo hacia el alumnado en la UNAM. Entonces él llegaba, éramos como 10, 12 normalmente los compañeros que nos íbamos allá a su clase, y nos preguntaba, les decía, porque no iban los 4 alumnos, de los verdaderos alumnos, a veces iba uno, a veces iban los 2, pero los orejas no fallaban. Claro. ¿Qué sexenio era? Era de la Madrid, seguro. No. Ya era el de Salinas. Ah, sí. ¿Ya? Sí, ya les estoy hablando aquí no del 88, sino ya del 90. Okay. Del 90, sí. Él, cuando regresa de Naciones Unidas, se va a trabajar allá a la Facultad de Ciencias Políticas, se viene todo el movimiento del 88 y continúa como catedrático ahí hasta que se va de candidato a Guanajuato. Ahí ya renuncia y ya no da clases en la facultad. Entonces, les decía, ¿dónde están los otros alumnos, mano? Yo así no puedo ser. Miren, los muchachos son más que ustedes. ¿De qué quieren que hable? Y ya le sugeríamos temas. No, hombre, pues nos daba una cátedra de cualquier cosa que le pedíamos, siempre relacionado con la cátedra que él estaba impartiendo, ¿no? De la transición del Estado mexicano. Así fue como lo conocí. Alfonso, si me permites, sobre todo para las nuevas generaciones. Claro. Ahorita es muy común ver el chapulineo político de los politicuchos de ahora, ¿no? Sí. Brincan de un partido a otro, sí, regresan. Pero en el contexto que estamos hablando, 1988, quizá antes 87, dejar el PRI era un acto de hombría. Te trataban como apestado. Ajá, de suicidio, ¿no? Sí. Traidor y etcétera, etcétera. Sí, pues igual ahora te dicen, pero no importa, ¿no? Porque al rato regresas o vas a otro partido. Pero en ese momento fue un parteaguas. Completamente. Y hace rato dijiste, y ya no nos volvimos a parar a la oficina del PRI. ¿Qué
representaba es dar ese paso, tanto con Porfirio como con ustedes, que lo empezaron a seguir. Sí, por eso él afirmaba, por ejemplo, ese gran meeting que hubo en La Laguna, contaban más de 50,000 gentes ahí en un evento ya en campaña con Cuauhtémoc Cárdenas. Muñoz Ledo les dijo: levanten la mano quienes pertenecían al PRI, la mayoría. Dijo: estamos viendo una ruptura muy importante para el futuro de México. ¿Sí? Les dijo, lo llamó una ruptura antropológica. Y pues para todo el mundo era muy difícil. Yo me acuerdo en posteriores elecciones, la gente, incluso ciudadanos comunes y corrientes, se quejaban. Oigan, rompimos con el partido, no ganamos, entonces pues mis hijos tienen problemas en la escuela, etcétera, etcétera. Como tú señalas, no era fácil. ¿Hubo algún tipo de represalias contra don Porfirio? O sea, que lo buscara... Nunca lo permitió. Él, con cualquier indicio que veía, me acuerdo que una vez a un recepcionista que tenía en su casa le llamaron de Gobernación para ofrecerle las perlas de la Virgen porque les pasara la agenda diaria del licenciado. Inmediatamente se lo dijo. Buscó a don Fernando Gutiérrez Barrios y le dijo: oiga, ¿de qué se trata, don Fernando? ¿Por qué quieren introducirme adentro de mi casa espionaje? Mi agenda es transparente, todo el mundo la conoce. No necesito que adentro de mi casa me estén espiando. Oiga, y como jefe, ¿cómo era? Yo me acuerdo una vez en la Cámara de Diputados, traté de entrevistarlo y algo le pregunté y me regañó. Me dijo: no, su pregunta debe de ser la siguiente. Porque mi respuesta va a ser esta. Pero yo me sentía como muy avergonzado, ¿no? Porque dije, ching, ya. Es que siempre le salía lo académico, lo profesor, vamos, y trataba de... Pero en corto, o sea, con usted, ¿cómo fue? Podríamos decir de una manera extraña, yo nunca tuve problemas con él. Porque pues yo venía de una formación política muy seria, y nunca tuve problemas porque las tareas que él dejaba, si se cumplían correctamente y como él indicaba, no había ningún problema. Puntualidad y todas esas cosas, pues yo ya tenía esa costumbre y con él la perfeccioné. Okay. Sí. Hubo otros colaboradores que pues sí tenían problemas y tuvieron que dejar el equipo. Era muy estricto, muy firme en sus instrucciones, nunca quería repetirlas. La puntualidad era una de sus características. Decía que era la diferencia, y otra de las cosas anecdóticas, ¿no?, entre un país desarrollado y un país subdesarrollado. Yo lo comprobé la primera vez que fui en España, que llamaba uno a las 9 de la mañana y contestaban los empleados, llamaba uno a las 3:01, ya no había nadie. Y decía, caramba, sí, es cierto lo que dice el licenciado Muñoz. La puntualidad es una característica de los países que saben el precio de las horas hombre. Okay. Oye, Vic, ¿y tú cómo fueron tus primeros acercamientos con don Porfirio? Supongo que antes de colaborar con él, pues habías leído muchas anécdotas, muchas de su trayectoria. Sí, mira, de hecho, antes de colaborar formalmente con el licenciado Muñoz Ledo, fue un poco curioso, a propósito ahorita de lo que se mencionaba del chapulineo, porque cuando yo no lo conocía, lo único que conocía de él era precisamente esto que se le criticaba en el grueso de la población, en el grueso de la gente, que había brincado de unos a otros. Y en una ocasión, precisamente un profesor que fue quien me invitó a colaborar con el licenciado Muñoz Ledo, me dijo: eso podrá ser cierto en parte, pero tú revisa su discurso, revisa sus acciones, revisa su historia y dime una sola ocasión en la que el licenciado Muñoz Ledo haya sido incongruente con lo que postule, con lo que él defienda. Y pues definitivamente no encontré qué poder argumentar en ese sentido. Era real que él sí tenía una trayectoria política en diversos institutos y en diversos cargos, pero también era real que siempre había sido congruente con esta defensa de la República y de la democracia. La primera vez que yo, digamos que lo conozco en persona, fue una vez en la que yo estudiaba en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y hicimos un evento en el cual invitamos a él cuando era diputado de la 61ª legislatura por el Partido del Trabajo,
y a Alejandro Encinas, que era coordinador en ese entonces, si no me equivoco, del PRD. Así es. En la Cámara de Diputados también. Los invitamos a la FES Zacatlán. En esa ocasión yo formaba parte también del movimiento estudiantil de la universidad. Estábamos en una organización que se llamaba FIEU, que era el Frente de Izquierda Estudiantil Universitaria. Perdón, y había una oposición y ustedes la vencieron para que fuera. Justo ese ¿sí? fue el tema. Nosotros habíamos solicitado un auditorio para poderlo recibir, Ajá. para poderlos invitar. Esto ocurrió en el contexto de la campaña por el Estado de México en 2011, cuando Encinas fue candidato. Ok. Ahí todavía era el previo, por así decirlo. Solicitamos un auditorio y se nos negó. Cosa muy extraña, porque normalmente cuando ocurrían eventos de este tipo se permitían, se invitaban. Digo, la FES Zacatlán constantemente recibe a políticos, algunos de mejor manera que a otros, pero es abierta en gran medida. Y pues en esa ocasión pues nos negaron el espacio y decidimos tomar la explanada que estaba a un costado de la biblioteca. Y tomamos la explanada, conseguimos, no sé de dónde algunos compañeros pudieron conseguir una carpa, la montamos, una carpa donde apenas cabían Alejandro Encinas y el licenciado Muñoz Ledo, y todos los demás estábamos bajo el rayo del sol, y lo que queríamos era precisamente escuchar lo que tenían que decir ellos, ya reconociendo su trayectoria y su historia. Esa fue la primera ocasión en la que en persona pude convivir con él, aunque yo comienzo a colaborar precisamente hasta el año 2016, 2 días después. Por eso no se me olvida, es como, tengo muchos recuerdos muy pues precisos, marcados, por así decirlo, respecto a él, porque yo comienzo a colaborar en la Unidad para la Reforma Política que él coordinaba, 2 días después de que alcanzara la declaratoria de publicidad la reforma política de la Ciudad de México. Es decir, el 22 de, ahorita que decía Alfonso que él cumplía años cada enero, Ajá. También yo comencé a colaborar con el licenciado Muñoz Ledo en enero, el 22 de enero, un día en el que precisamente se le hizo homenaje en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Un homenaje organizado en gran medida por el jefe de gobierno de ese entonces. Y Mancera. sí, hace poco platicaba con Mancera y él decía que uno de las grandes promesas que él lo tenían como muy satisfecho en la Ciudad de México fue haber llevado el Estado 32, y que alguna vez platicó con Porfirio y le decía, Porfirio, es que llevamos 12 años, le decía, no, llevamos 100 años buscando la independencia de la ciudad, ¿no? Entonces, y él fue artífice, ¿no? De ese estado, bueno, de la entidad federativa 32, sí, claro. Y bueno, ocurre todo esto y precisamente a mí me toca toda la etapa de la reforma política propiamente ya después de la publicación constitucional. Uh-huh. Es decir, todo el proyecto de constitución, la formación del grupo redactor, la interacción con el grupo de asesores externos, la recepción de documentos, la sistematización de propuestas, las reuniones con sociedad civil, con instituciones de gobierno, con la presentación al grupo redactor de propuestas de redacción, valga la redundancia, de artículos para la Constitución, el rechazo, la modificación, todo el jaloneo que hubo entre febrero y septiembre del 2016. Y después de eso, toda la constituyente, toda la defensa de la Constitución, y bueno, pues ya después el año de presidencia en la Cámara de Diputados y los 2 años subsecuentes que fueron como diputado. Y pues yo debo de decir que la verdad, al inicio para mí fue un poco compleja la relación con él, no por falta de compromiso ni de ganas, porque afortunadamente también soy una persona que igual, ¿no? Si me dicen a tales horas trato de llegar a la puntualidad, el compromiso que se tiene en general, y en eso creo que compaginábamos. Él me encargó en un inicio tareas, él le decía, de documentalista. Todos los documentos que llegaban a la unidad llegaban a mí precisamente porque el orden que podía tener, y ya después distribuíamos las labores que se tenían que hacer. Y pues fue complicado porque había que adaptarme. Yo venía de organización de sociedad civil, entonces pues de entrada a veces llegar a trabajar con el gobierno viniendo desde esa trinchera es complicado, del movimiento estudiantil, etcétera. Pero poco a poco creo que el licenciado empezó a ver que el compromiso del trabajo por parte de todo el equipo de la unidad pues estaba ahí, era presente, era latente, y quienes nos incorporamos al último, yo fui prácticamente, yo creo que de los últimos, de la última generación de personas que trabajamos con él, que tuvimos esa fortuna, y pues logramos hacerlo, logramos compaginar bien, y él hasta la fecha, todavía recuerdo
hace un año que compartimos con él el día de su cumpleaños, que fue la verdad bastante grato y bastante emotivo por ciertas experiencias que ocurrieron ese día en particular. Y además, Víctor, recuerdo que a ti y a mí nos tocó estar ahí a un lado de las curules en los debates de la Constitución. Como soldados, era párate aquí, mano. Sí, y hasta las 3, 4 de la mañana que y duraba llegar la muy sesión. temprano al día siguiente a preparar todo, tenerlo al tanto de todas las grillas ahí internas. Y atendíamos no solo a él, sino también a doña Clarita Husiman y a la que después fue secretaria de Gobernación, doña Olguita, y estaba también como constituyente, y la académica, así que siempre olvido, Ana Laura Magaloni. Sí. Y también teníamos, bueno, en el grupo parlamentario se había unido también el entonces líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México. Exacto. Él era también parte que él fue candidato independiente, fue el único candidato Sí. independiente que llegó a la constituyente. Y ahí estuvo también como parte del grupo constitucionalista. Sí. Oiga, don Alfonso, era don Porfirio una persona que hablaba con todos, ¿no? Sí. Subía sus fotos Monreal, subía su foto Sí. Martí, subía su foto... ¿Quiénes fueron las últimas personas que lo visitaron y que sobre todo se dejaban guiar? Leí también esta semana una columna de Zoe Robledo, en la que Sí. Zoe Robledo en la que don Porfirio le aconsejó a Zoe Robledo como ciertos puntos para el Sí. cargo del IMSS. Pero ¿quiénes eran como estas personas que sí iban con don Porfirio, que sí se dejaban guiar? Porque en su último evento fue Udvik Espada, Santiago Krill, doña Ifigenia. O sea, tú podrías pensar que son los cargos, polos opuestos, pero comulgaban con don Porfirio, ¿no? En muchas cosas. Sí, uno de los últimos que habló con él antes de que comenzara a enfermarse también fue Ramón Alberto Garza. Por eso es que hizo ese video que anda por allí, que fue es una cosa muy personal que yo aprecio mucho. Su casi compañero de generación, el diputado Gómez Villanueva, también lo visitaba. Okay. Sí, de los muy constante era Dante Delgado también. Okay. Con él siempre tenían grandes conversaciones, en su mayoría antes de que comenzara a flaquear de su salud. Sí, y bueno, con esa capacidad que tenía para intercambiar un punto de vista con todo el mundo, se evidenciaba sobre todo en las cuestiones políticas, como en este caso de la Constitución de la Ciudad de México. Cuando vi yo el fracaso de la propuesta del actual presidente chileno, dije, es que no hicieron lo que hizo don Porfirio aquí en la Ciudad de México, donde el gobierno federal no permitió que se comenzaran los trabajos hasta que tuvieron la garantía de que su representación ahí podía inclinarla a la balanza a un lado o hacia otro. Yo lo comenté con Daniel Sobato, el famoso intelectual, y me dijo, así es en todos los sistemas, hasta que el gobierno tiene la certeza de que no va a haber cosas extrañas, permiten el avance de las reformas. Es decir, temían, por las encuestas que había, que Morena se apoderara de los debates de la Constitución y que hicieran un documento muy a la izquierda. Por eso es que designaron senadores, podríamos decir de dedazos senadores, diputados, personajes, etcétera, etcétera, porque querían tener el control de todo, ¿no? El licenciado tenía la capacidad para sintetizar todos esos diferentes puntos de vista. Un problema que nos tocó enfrentar a Víctor y a mí, bueno, no problema, sino cabildear con los pueblos originarios aquí de la ciudad. Ese fue un trato difícil, porque ellos exigían y conforme a la legislación internacional, etcétera, etcétera, y pues todo caminó hasta que ellos quedaron satisfechos de sus demandas, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, se escuchó a todo mundo, se tomó sus propuestas de todo mundo y fue como pudo caminar la Constitución de la Ciudad de México, que no pudieron hacer los chilenos. Allá se cargó la balanza hacia un lado y los otros protestaron, y pese a eso todavía fue impugnada por la Consejería Jurídica de Presidencia, pero bueno, salió adelante. Pero el arte ahí de don Porfirio fue eso,
balancear. Jugar con los equilibrios y que todo el mundo sintiera que aquel pastel llevaba ahí su representación. Pues esta parte pues ya es muy actual y muy como conocida, ¿no? Sí. Del trabajo. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención porque no recuerdo haber leído o muy pocos testimonios de la última parte, o más bien la parte que le tocó a él todavía con el PRI poderoso, con Echeverría, con López Portillo, con De la Madrid. Algo comentaba algo, llegó a decirles algo. Ustedes se enteran si llegó a tener comunicación, algo con esa parte, pues importantísima, porque creo que es el momento, como dijo un pintoresco personaje de la política jarocha, era el momento de la plenitud de su pinche poder, ¿no? Así es, sí. Y deshacerse de esas relaciones, de eso, pues debe ser muy duro. Fue durísimo. Él y lo contaba, y María Shelwansi por allí lo escribió en un libro llamado Porfirio. Dice que sus ex compañeros del PRI se cambiaban de acera cuando lo encontraban en la calle después de la ruptura. Sí, no olvidemos que el día que interpela a Miguel de la Madrid en su último informe, pues el exgobernador Miguel Ángel Barberena decía que lo había pateado y no sé qué otras cosas, porque sentían que eso era quedar bien con el régimen, ¿no? Cosa que no fue cierto, él siempre lo desmintió. Y una vez nos lo encontramos en el aeropuerto de Saltillo. Y me dijo, vente, aquí está Miguel Ángel. Lo saludó, se ve que le tenía una gran estimación al licenciado Muñoz Ledo. Y le dijo, aquí adelante de Alfonso, ¿me pateaste el día que interpelé a Miguel? No, votó y me dice, no, eso no es cierto. Después lo declaré a la prensa y todo, hasta un pellizco le di, pero eso no fue cierto. ¿Sí? ¿No? Porfirio salió en medio del tumulto de los diputados del frente, yo me acerqué nada más, ya no me acuerdo qué te grité, Porfirio, pero no, en ningún momento lo toqué. Hace poco platicaba con un amigo, con Pepe, editor de Milenio, y me contaba una anécdota que él leyó a su vez en la jornada, que gracias a don Porfirio se dejó de llamar el señor presidente al ciudadano presidente. Creo que fue a Salinas. Ustedes tienen esa anécdota, o sea, ¿recuerdan cómo creó ese discurso? Fue en ese momento, él me contó que todo lo que sucedió ese 1 de septiembre del 88, lo planearon ahí con el grupo del Frente Democrático Nacional, hasta en qué momento se iba a levantar y todo. ¿Y quién era ese grupo? Todos los diputados del Frente, sí. Estaba hasta un actor famoso, Carlos, ahí ya no me acuerdo su apellido, que por cierto, cuando lo acompañaba en Guanajuato en su campaña, las ciudadanas le decían, vamos a votar por usted, Carlos. Y le dicen, no, yo no soy el candidato, voten por Porfirio. Entonces dice que prepararon todo, entonces en el momento preciso, él se levanta y dice, con todo respeto, señor presidente, pero no se estaba refiriendo a Miguel de la Madrid, presidente de la Cámara, a Miguel Montes García, que presidía la Cámara y es la máxima autoridad en ese evento, ¿no? Quiero que el orador conteste si permite una interpelación. Y ya fue cuando se arma todo ahí, la rebambaramba, los gritos, los aplausos, y le niegan la interpelación. Y entonces, como ellos ya preveían eso, deciden salirse. Cuando iba saliendo, él le gustaba contarlo mucho. Dice que ahí en las galerías descubrió a Fidel Castro por su barba y la boina, ¿no? Y le hizo así. Cuando lo visitamos en La Habana mucho tiempo después, porque ya ven que el comandante de pronto empezó a hacer recepciones con los panistas y eso, y el PRD decía, bueno, ¿por qué si nosotros somos la izquierda en este país anda apapachando a Salinas, a los panistas, etcétera? Y después de diferir muchas invitaciones de Cuba, finalmente un día fuimos, y digo así en plural porque éramos un montón, no era la diputada
diputada Rosa María Cabrera, en paz descanse, Cuauhtémoc Sandoval, un senador por Campeche, César Yáñez, que trabajaba en ese momento como jefe de prensa de él. Y en la reunión que tuvimos con el comandante, lo primero que le dijo fue: Porfirio, el día del informe de Miguel de la Madrid, ¿por qué me quería sacar los ojos? Digo, no te estaba sacando los ojos, dando la señal de la victoria. Oiga, antes de que haga el relevo australiano con Irving, quiero preguntarle, para don Porfirio, ¿qué fue ser presidente de la Cámara y entregarle la banda presidencial a López Obrador? Un presidente que, bueno, en ese momento, a título personal, todos pensábamos que era de izquierda y que era parte de algo que nació desde el 87 y que se culminaba con Andrés Manuel. ¿Qué para don Porfirio, cómo se preparó ese día? ¿Qué significó para él? ¿Cómo lo vivieron ustedes dos esa entrega de banda presidencial? Significó el cierre de todo un proceso, no solamente histórico y político de él, sino también personal. Porque si vemos sus memorias en las primeras páginas como estudiante de preparatoria y de universidad, decía que él siempre estaría en el ejercicio de tratar de transformar este país, por como lo veía ya desde su época de estudiante. Entonces fue la culminación, el máximo evento que él iba a presidir como encargado del Congreso de la Unión, pasarle la banda presidencial a un camarada de movimiento, ¿no? Sí, y bueno, en mi caso yo lo viví de manera muy intensa, porque me dio el privilegio de ponerme al frente del ejercicio de transición con el equipo del presidente electo. Entonces me mandó ahí a todo mundo, empezando por Marcelo Ebrard, Germanero, la secretaria de Cultura, Ramírez Cuevas, César Yáñez, Rosa Isela, y podríamos decir un gran reparto. Y yo era el representante por parte de la Cámara, entonces pues hubo necesidad de emplearnos a fondo para preparar todo, ¿no? El día de la toma de posesión, yo llegué a las 5 de la mañana. En un rato después me llama el ingeniero Esquer: amigo, el presidente quiere que la hija de Trump esté a un lado de su esposa. Ya le teníamos un lugar especial y todo ahí. Y lo que hice fue: a ver, amigo, a un lado de la esposa están sus hijos, está Paco Ignacio Taibo y está el cantante Rodríguez. Dime quién levanto. Se optó por los hijos, ahí la sentamos a la señora. Ahí fue otro problema que tuvimos que afrontar con los norteamericanos. Querían meterse a la Cámara armados y con sus bestias artilladas y todo. No lo permitimos. Querían el salón más grande que estuviera ahí junto al recinto. No, les dimos otro anexo y todo, porque pues sí, ellos tenían que colocar ahí la computadora, donde está los botones rojos, para si en ese momento a Putin se le ocurría declarar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque ya ven que vino el vicepresidente, y si Trump tenía algún problema en su viaje hacia Centroamérica, pues él tenía que asumir la presidencia de los Estados Unidos, irse a la computadora para contestarle a Putin, ¿no? Y eran como 60 agentes de seguridad que mandaron, o más, ¿no? Todo eso pues yo lo viví de manera muy intensa, ¿no? Hasta el momento mismo en que empezó a hablar el presidente, cuando mencionó al presidente Maduro y que el PAN hizo la protesta, yo me acerqué con este chico de seguridad, no me acuerdo el nombre, que dicen que era cocinero y tenía un restaurante, porque no estaba Maduro. Maduro decidió llegar directamente a la comida. Dijo: oye,
el canciller no le informó al presidente que no venía a este evento Maduro. Se me hizo un evento del PAN, pues de más, si el presidente hubiera estado informado. No me supo decir, nada más me dijo que no sabía que no iba a estar Presente. Maduro, sí. Entonces, pues así lo viví yo de manera muy intensa. ¿Y tú, Vic, cómo lo fuiste viviendo? Pues también digo, fue todo un evento. Yo ahorita en la conversación de lo que nos decía Alfonso, recuerdo que es una situación, o sea, específicamente la entrega de la banda, yo recuerdo, Alfonso, que se ensayó con días de anticipación. Ah, sí. Y si no me equivoco, a ti te tocó simular ser el presidente y que te entregaba a ti la banda. Sí. Yo recuerdo esa experiencia como... Perdón, si me permites, Víctor, es que llegó el ingeniero Esquer con un montón de gente para ver todos los pasos que tenía que dar López Obrador, allí la banda. Entonces dijeron que Alfonso se ponga una banda y diga así protesto. Era época de frío, me acuerdo Una que bufanda, Roseli me sí. prestó una bufanda, me la puse allí y me fui a... Alguien me la pasó, no me acuerdo si fue Samuel o quién. ¿Y cuál fue su primer orden como presidente? No, pues a eso ya no llegamos. Y tengo las fotos ahí diciendo sí, protesto. Pero además de eso, digamos, esa es la parte anecdótica del momento, ¿no? O sea, toda la preparación que se hace incluso del momento. Yo me atrevería a decir que, pues como dijo Alfonso, sí fue un parteaguas, también que representaba los últimos, cuando menos los últimos 30 años de su vida y todo el trabajo que se había venido haciendo por la transición democrática. Y de hecho, ahorita, o sea, recordando, por ejemplo, en este último libro que publicó el licenciado Muñoz Ledo, el del Poder y la República, hay particularmente 2 capítulos en los que pienso que uno se llama exactamente la agonía, algo así como la agonía de un régimen, que es la última etapa. Este libro compila los artículos escritos por el licenciado Muñoz Ledo de los últimos 10 años, hasta antes del 2020. Y la agonía de un régimen es precisamente todo esto último de lo que abarcó el final del sexenio con Felipe Calderón, todo el sexenio con Enrique Peña Nieto, algunos puntos cruciales que representaban la caída de ese sistema. Y el siguiente capítulo es precisamente de oposición a gobierno. Y es muy significativo porque entonces ahí me parece que marca el momento en el que por fin culmina toda esa etapa previa de un régimen anquilosado, viejo, retrógrada, autoritario, y se da este nuevo paso del arribo totalmente pues de lo que se creía en ese momento que era la izquierda salvadora que iba a transformar la república, y que en aspiraciones del propio licenciado Muñoz Ledo yo imaginaría o podría decir que podría encaminar el trayecto hacia la nueva constitucionalidad que requiere nuestro país, ¿no? Pues los estoy escuchando con muchísima atención y qué gusto verlos. El tema de Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, ustedes que están cercanísimos, ¿cómo era la senadora le inyectaba ahí como energía? ¿Cómo era esa relación? Porque eran como muy buenos amigos, ¿no? Cuéntenos un poquito de eso. Podríamos decir que siempre llevaron una relación, no sé si como una hermana mayor o como una prima mayor, porque incluso a veces lo regañaba de forma muy amable y todo, y diplomática como es la maestra. Podríamos decir, él le llamaba la corregidora del movimiento del 88, porque bueno, las reuniones se hacían ahí en su casa, y muchos planes y proyectos salieron ahí de esa residencia en la calle de Dulce Oliva. Él le tenía un gran respeto, y sobre todo que en confabulaciones, planes y demás siempre coincidía. Por ejemplo, me platicaba que en aquella legislatura intermedia que le tocó como presidente del PRI, él a través de Ifigenia designó muchos diputados plurinominales que ni siquiera pertenecían al PRI, para tener contrapesos internos allí. Por eso es que en alguna ocasión Reyes Heroles le dijo Porfirio, cuando era secretario de Educación con López Portillo: usted está haciendo oposición dentro del gobierno a través de Canal 11.
Le dijo, y lo voy a seguir haciendo, porque eso equilibra mejor las cosas. Sí, Reyes Heroles también era creyente de que tenía que haber contrapesos y no todo iba a valer, ¿no? En esos años. Pero en el Porfirio Muñoz Ledo, que ya nos acordamos más, pues después de que el presidente López Obrador rinde protesta, yo me acuerdo ver a Porfirio Muñoz Ledo ahí cuando Donald Trump quería poner los famosos aranceles y que luego el presidente fue a hacer un meeting allá en Tijuana, que yo no sé por qué lo fue a hacer allá. Bueno, no sé por qué tenía que hacer un meeting cuando el tema era un asunto diplomático y lo terminó convirtiendo como si fuera campaña o en un meeting de campaña, y ahí Porfirio Muñoz Ledo reclama, ¿no? Sí. El mismo trato que ustedes piden aquí en la frontera, pues es el mismo que les deben de dar a los centroamericanos, y me parece que ahí es el primer distanciamiento que tiene con la llamada 4T. Pero ustedes que estaban cerca, ¿cuándo Porfirio rompe con la 4T bien? Más allá de lo que sabíamos de que por qué no lo habían reelegido como presidente de la Cámara de Diputados, ¿ustedes cuándo vieron que ya no le estaba creyendo al presidente López Obrador? Como también muchísimos votantes que eran muy simpatizantes y luego pues empezaron a desencantar un poco. Yo creo que él aguantó hasta donde pudo, como dice la canción de José Alfredo, el beneficio de la duda, hasta que ya no hubo otro chance más. Precisamente intrigado yo por ese enfriamiento que se fue dando en la relación con el Ejecutivo, alguna vez le pregunté, bueno, licenciado, ¿qué hubo? ¿Hubo cosas personales que, por ejemplo, pues ¿Se peleó con López Obrador? Se pelearon en corto, algunos de sus colaboradores? ¿Qué pasó? Y voy a ese punto que tú señalabas. Le dije, ha de haber sido el asunto de Tijuana, usted fue muy fuerte. Me dijo, no, de ninguna manera, si el que más me aplaudió y me felicitó fue él. Le dije, ¿no sería, como luego se dice, de los dientes para afuera, licenciado? Me dijo, no, lo vi muy sincero felicitándome. Dije, entonces, ¿qué fue? Él creía que simplemente conforme se fue delineando el proyecto que López Obrador defiende, pues no encajaba una figura como él, con la trayectoria, con el bagaje intelectual, con los proyectos que siempre tenía en cuestión de reforma del Estado, de una nueva constitución, bueno, pero al presidente del equilibrio de poderes. Alguna vez me no dijo le gusta, ¿no? que no le gustaba, incluso que lo había comentado alguna vez. Mire, ya le están llamando. Y por más que bajé Secretaría de Gobernación, buenas tardes. el volumen, no lo logré. Y me decía que tenía dudas sobre él, lo que Pero- él le platicaba pero de entonces ese tema, que era experto él en el equilibrio de poderes de un gobierno parlamentario. Estoy hablando de por allá de la época, de cuando era jefe de gobierno, López Obrador, y me decía como que no era muy partidario de esas cosas. Entonces, en ese sentido, me decía, pues no encajo en este régimen, ¿no? Pero ¿en qué momento habrán roto? ¿Se vieron? ¿O cuándo habrá sido la última vez que don Porfirio se reunió con López Obrador? No, Pero es sí que él, perdón, Víctor, él lo dijo, ahí ya no sé en cuál entrevista, A ver, fue Vic. con la de una reciente, de que no volvieron a cruzar palabra. Es que ese es entrega la un banda. tema importante. Después de la entrega de la banda presidencial, el presidente no le volvió a tomar llamadas al licenciado Muñoz Ledo. Y eso es grave porque en un sistema republicano con división aunque de fuera el poderes, presidente de la Cámara. Exactamente, es entre pares. En algún momento se lo dijo el licenciado Muñoz Ledo a Cedillo, que se tenía que comprender esta idea, ¿no? De que tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo y el judicial están a la par, integran, no existe una predominancia de uno sobre otro, y a pesar de ello, el presidente no le volvió a tomar la llamada al licenciado Muñoz Ledo. Pero, ¿qué sí creo? Realmente yo podría atreverme a decir, y creo que esto puede levantar algunas cejas, nunca hubo un rompimiento con el presidente López Obrador, sino hubo un rompimiento con la serie de políticas públicas que se implementaron, o los mecanismos, las cosas, y de alguna manera con el movimiento
que impulsó a López Obrador a la presidencia. ¿Hubo ¿Qué era hostilidad? ¿Hubo hostilidad de, digamos, los personeros del régimen? No, Sí, no necesariamente el presidente. Sí. Mira, yo hace un momento... Pero por ejemplo, a ver, ¿quién molestaba? Porque cuando se quiere él ser presidente nacional de Morena, pues va Mario Delgado, ¿no? Ahí. Y luego, al final, cuando quería ser diputado, pues no le dan nada, ¿no? Y me Exactamente. parecía que era Justo esa algo medio grosero, ¿no? Con Por el- la trayectoria. Con el presidente tal cual no hubo un rompimiento. De hecho, hasta yo creo que en varios momentos se podría decir que hubo un pacto de civilidad y de respeto, tanto de uno como otro, aunque el licenciado Muñoz Ledo fue muy muy preciso con las A ver, acusaciones que hacía, muy diplomático, etc. Pero bueno, hizo acusaciones graves también. Pero fue hacia el duro, régimen, fue duro, ¿eh? Sí, Exactamente, a a eso quiero llegar. Pero el presidente siempre se mantuvo, el presidente López Obrador se mantuvo hasta cierta medida respetuoso, incluso hasta el último de los momentos, incluso hasta el último tuit que publica lamentando el fallecimiento del licenciado Muñoz Ledo. Sin embargo, sí, yo retomé una frase que, bueno, modifiqué para la ocasión un poco de uno de los últimos discursos que a mí me tocó escribir con él, que fue precisamente en el contexto, fue en 2021, hace casi 2 años, en el contexto en el que se pretendía la reelección del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y yo, en el ajuste que hago de esta frase, pongo que Muñoz Ledo descalificaba con razones cuando él era descalificado sin miramientos, siendo víctima de aviesas y reptantes agresiones. La gente, los demás, el movimiento en sí, que ahí fue con quien yo diría que hubo un marcado distanciamiento de unos con otros. Que ahí fue público, hubo cosas públicas como esto de Claro, cerrar el sí. camino a la diputación y todo esto, Sí. pero en corto que ustedes hayan sabido de groserías, de desplantes, de bloquearlo. Con el presidente No, con el presidente creo que no. No. Con el presidente creo No, que no. con el partido sí, con el partido- Pero el problema son los personeros, ¿no? Sí. O sea, el problema es que siempre hay más papistas que el Papa que creen, como el ex gobernador de Aguascalientes, que creen que quedar bien con el presidente, ¿no? Como usted decía, ¿no? El propio Esquer, El maltrato, que Ramírez Cuevas, ¿no? Mario Hubo Delgado. maltrato, él lo evidenció, lo habló, lo platicó. Le molestaba, lo resentía. ¿Cómo fue? Siempre lo asumió con mucha cordura. Sí, nunca hizo aspavientos ni nada. Entendía perfectamente lo que estaba pasando. Y pues él nunca perdió la compostura, podríamos decir. Pero ¿quiénes serían los personajes que le hicieron la vida imposible al final? Porfirio Muñoz Ledo, un personaje emblemático en Morena y luego atacado por Morena, ¿no? ¿Quiénes Yo diría difícil hacerle la vida imposible a alguien como Muñoz Sí, Ledo, sí. porque él con un momento de debate, con un momento de compartir ideas, de diálogo con alguien, podría fácilmente encontrar rutas. Él decía que el diálogo era la mayor virtud de nuestra especie y que precisamente la política era la ruta a través de la cual se podían dirimir. Pero por ejemplo, tú que estás cerquitita ahí, ¿no viste algún personaje que te dijera, pues yo ahora sí ya abusó? Era nada? muy cuidadoso. Era muy callado para eso. Precisamente él, con las actitudes públicas, eran muy cuidadosos. Más bien yo diría que era en lo bajo, Como en columnas, como en notas. Sí, O y en con maniobras este tipo de políticas, ¿no? decisiones. En maniobras políticas. Sí, exactamente. Hacerle el vacío simplemente, ¿no? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, el último discurso parlamentario que dio en abril de 2021, que fue en este mismo contexto del tema de la Corte. Él mismo, yo recuerdo al licenciado Muñoz Ledo haciendo la operación para hablarle, él llamando por teléfono a distintos diputados, a una cantidad importante de diputados, para decirles: mano, este es mi último discurso parlamentario. Él ya sabía, ya presentía esta situación, porque se notaba, se percibía, a consecuencia justo del tema de las críticas que estaba haciendo en el tema migratorio. Y él les decía: es mi último discurso parlamentario y quiero estar 1 hora en tribuna. Pregúntame lo que quieras. Y era curioso
cómo la gente, los diputados, principalmente de la oposición, siempre le reconocieron este nivel pues no sé si autoridad moral o autoridad intelectual o académica o como fuera, pero hasta la muerte, ¿eh? De inmediato le contestaban, claro que sí, Porfirio, yo te pregunto. No preguntaban qué quieres que te pregunte, no preguntaban cómo, en qué sentido. Él lo que quería era poder dar un discurso en el que pudiera expresar sus últimas palabras detrás de una tribuna. Ellos sí sabían preguntar, Israel. No, y eran los De hecho, de hecho, a ese punto voy un poco, porque cuando le llegó a llamar a algunos diputados del movimiento, sí le preguntaban, ¿y qué te pregunto? ¿Qué quieres que lo que sea, mano, pregúntame sobre la división de poderes, pregúntame sobre la relación de Robespierre con en la actualidad, lo que sea. Pero sí ocurría eso y pues por eso ese discurso casi duró hora y media, que incluso la diputada presidenta en ese entonces, Dulce María Sauri, lo defendió y dijo que bien valía una misa, don Porfirio. ¿Cómo era el método de trabajo para los discursos? Pues era tal cual, por ejemplo, yo tengo muy fresco el último discurso que construimos, que fue ya para el movimiento Nueva República, porque lo construimos justo la noche en la que se ocurrió la desgracia de la línea 12 del metro, y el evento era el día siguiente y se tuvo que cancelar. Pero la metodología para ese discurso fue llegar a su casa, sentarnos, pedir un café, compartir y estar platicando. Estuvimos trabajando ese discurso hasta las 7 de la mañana, hasta las casi 6:50, por decir algo, y todavía los últimos cambios los fui haciendo mientras iba manejando hacia mi casa, porque él me llamaba y me decía, mano, oríllate por favor, cámbiale esto, hay que ajustar lo otro y todo. La última versión de ese discurso lo mandé a las 7:10 de la mañana y todo para que al final se cancelara el evento por la desgracia. Pero esa fue, y en esa noche la dinámica fue analizar prácticamente palabra por palabra y el sentido de cada una de las oraciones que iban a integrar ese discurso para poder ser lo suficientemente críticos, con un profundo contenido académico e intelectual en cada una de las cosas que se decían en ese discurso, y que tuviera una secuencia lógica que pudiera ser entendido prácticamente por cualquier persona, sin dejar de lado esta construcción que él hacía muchas veces academicista quizá de los discursos, o con un lenguaje un poco más construido, pero la metodología era esa, era sentarnos y escribir cada una de las palabras. ¿Dictaba? ¿O solo comentaba? Comentaba y se iba construyendo con el paso del discurso. De pronto había cosas que sí las quería muy exactas, muy precisas, y ahí sí las dictaba, pero siempre estaba abierto a recibir las sugerencias que se le podían hacer respecto a las ideas que se querían vertir en el discurso. ¿Cuál fue la última crítica que lanzó hacia el presidente López Obrador que recuerdes? Digo, en corto, no en lo público. Pues la última crítica que yo recuerdo sí fue en el tema de lo público, y fue las críticas que se hizo de las posibles aparentes vínculos de algunos agentes del gobierno con el crimen organizado. ¿Por qué decía que tenía pruebas? Pues él constantemente, en todas estas reuniones de las que hablamos hace un rato, él, como se reunía con absolutamente una cantidad impresionante de personas todos los días, la agenda del licenciado Muñoz Ledo, como lo dijo Alfonso hace rato, que comenzaba desde temprano y terminaba hasta tarde, obviamente ya en estos últimos años creo yo que no era tan activa en ese sentido, pero sí recibía diario prácticamente a personas en su casa, y dentro de esas personas pues había mucha gente que le hablaba y le decía cosas y le ofrecían este tipo de pruebas para que él pudiera declararlo. Él, yo creo, bueno, cuando menos conmigo nunca compartió, yo creo que fue una información que se llevó pues a la tumba, de saber a qué se refería con exactitud a este tema de las pruebas, pero sí eran acusaciones de las que yo siempre lo noté muy convencido. ¿Muy seguro? Sí. ¿Y los últimos días de su agenda, hasta cuándo dejó de tener agenda pública?
Agenda pública. Bueno, Hasta- o reuniones. Hasta junio. Hasta junio, Hasta ¿verdad? junio, sí. Regresó de un viaje que hizo y empezó a sentirse mal y ya fue puro sector médico hasta que finalmente falleció. Oiga, don Alfonso, ahorita que llegó platicaba de los presidentes o de los políticos. Los presidentes siempre buscan al más incondicional y siempre se equivocan. ¿Por qué don Porfirio no llegó a ser presidente si era tan inteligente? Y son como de esos políticos que siempre se quedan, o que te hubiera gustado que fueran presidentes, ¿no? Como Alfonso Reyes, como Reyes Heroles, como don Porfirio. ¿Qué faltó ahí, don Alfonso? Él alguna vez me lo comentó en un traslado de Tuxtla a San Cristóbal. Porque había estado evaluando todos los personajes que rodeaban a López Obrador. Y él se hacía la pregunta y me decía, ¿tú crees que si hubiéramos ganado, me hubiera puesto en algún cargo importante, mano? ¿De veras lo crees? Yo no decía ni no, sí ni no. Y se remontaba a qué le había sucedido con Echeverría. Dice, es exactamente lo que yo ya viví con Echeverría. Cuando la sucesión, pues yo sentí que estaba ahí entre los muy posibles aspirantes. Pero se decidió por la lealtad, por la complicidad desde la juventud con López Portillo, y a mí me hizo un lado. Esto ya lo he vivido, ¿sí? ¿Qué pienso que me quería decir? Pues que mucha gente, por su gran inteligencia, sagacidad, le tenían desconfianza y temían complicarse la vida poniéndolo en un cargo, eligiéndolo para esto o para aquello. ¿Sí? Hubiera sido un Y presidente, mucha ¿no? gente piensa que si era así, un tipo tenebroso, que siempre está en la jugada de ajedrez 5 jugadas más adelante para ver cómo da el jaque mate. Yo les sé decir que no es cierto. Que como decía Aristóteles, él era un tipo tan inteligente que no necesitaba planear. Como aquel buen bailarín, que luego dice el dicho, al son que le toquen baila porque sabe bailar, y él Y era sabía buen bailar, bailarín. un buen bailarín. Entonces no estaba en la intriga, en la tenebra acá, qué iba a hacer, cómo hago para que se descarrile Cuauhtémoc Cárdenas o X, ¿no? Oiga, y aparte de la política, ¿qué le apasionaba a don Porfirio? No, hombre, la política era lo principal, pero el hombre de los más cultos que yo he conocido, sabía de literatura, de arquitectura. Siempre que estábamos recorriendo ciudades del extranjero y aquí en México, iba viendo los trazos arquitectónicos y tratando de definir de qué año eran, el modelo, etcétera, etcétera. Y si andaba algún guía con nosotros, experto en historia, discutía con él sobre el año de construcción de aquel edificio. De pintura sabía muchísimo, pues se recorrió todos los grandes museos de Europa y de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Conocía de música, es otra de las facetas que no se sabe. Sabía de los distintos, los estilos de la música clásica, por épocas y todo. Yo soy una persona, soy melómano, pero hacia el nivel que él, que me decía, sí, mano, a ver, dime las características del periodo barroco y los principales exponentes. No llego a ese nivel, ¿no? Pero él conocía muchísimo de literatura, sobre todo literatura francesa, Okay. ¿sí? Pero quería yo agregar, si tengo tiempo también, de esto que les interesaba y cómo armaba los discursos. Les sé decir, por lo que yo viví, de lo que hizo cuando le contestó el informe a Zedillo. A ver. Me dijo, a ver, Alfonso, tú ya tienes un tiempo trabajando conmigo. ¿Escribo algo o improviso? Le dije, mire, le salen mejor improvisados. Llegó con unas notas hechas a mano. ¿Por qué? Porque era una mente que seguía sobre el asunto, ¿no? Como dice Víctor, todavía iba manejando y le decía, hay que corregir esto. Ya teniendo el discurso escrito, seguía modificando. Y ahí en la tribuna, en el momento de leer, podía cambiar la frase así. Por eso es que yo le recomendaba mejor improvisar, porque a veces sí se notaba cuando Hacen esos cambios. la pausa así del cambio que iba a dar, y cuando improvisaba se seguía de frente y le salió un discurso
Fórmula. que todo el mundo todavía Pues me dice, histórico, oye, ¿no? si lo Histórico, tienes, histórico. mándamelo. Es última ronda. A mí me gustaría, personalmente, ¿con qué se quedan y cuál fue el último comentario o la última palabra de Porfirio Muñoz Ledo con ustedes? Ustedes que eran sus colaboradores de diario y que lo conocían cuando estaba de buenas, cuando estaba de malas, cuando las cosas no iban bien, cuando el viento soplaba a favor. ¿Cuál fue lo último? Pues mira, por ejemplo, en mi caso, de las últimas cosas de las que recuerdo, y las recuerdo de verdad, con mucho gusto respecto al licenciado, fue... Me voy a retomar como de este último año, que pudimos compartir algunas experiencias. Hace un año, en agosto, fue cuando estuvimos en Guadalajara. Fue invitado precisamente porque Guadalajara fue designada por la UNESCO Capital Mundial del Libro, y fue precisamente a presentar su último libro allá. Y ahorita que decían de sus gustos personales, todo, recuerdo que tuvimos en esa ocasión un guía de lujo en una exposición que había de pintura en la explanada de la catedral, porque nuestro guía precisamente fue él. Ahí estuvimos viendo a Del las Museo del Prado. Ajá, del Museo del Prado, exactamente. Okay. Entonces él nos iba explicando, nos iba diciendo, todo eso. La verdad es que son de las cosas pues que también uno se lleva para toda la vida. A mí mi mamá en algún momento, cuando empecé a colaborar con el licenciado, me dijo, de ese señor aprende todo lo que puedas. Cosas buenas, cosas no tanto, cosas malas, pero todo, porque todo va a generar una enseñanza en ti, un aprendizaje, sí, para que tú lo puedas replicar en tu vida. Otra de las últimas cosas que recuerdo también fue precisamente este domingo, hace un año, el día de su cumpleaños. Fuimos a su casa y pudimos compartir con él. Un compañero contrató mariachis y todo, y pues tuve el gusto de poderle cantar una canción. Y pues fue muy grato la manera en la que él recibió ese gesto, a un comentario precisamente de su hija Lorena. Él se veía muy a gusto, y sobre todo les dio una cátedra impresionante de música a los mariachis. Les pedía canciones, no se las sabían, les daba clases y todo. Yo creo que de las, quizá fueron 2 o 3 horas quizá las que estuvieron los mariachis, la mitad fue de plática y de conversación con ellos para estarles dando esta cátedra de música. Y de las últimas cosas que me decía constantemente, porque sabía que la situación se tornó un poco complicada para muchos durante un tiempo después de su salida de Cámara de Diputados, constantemente me llamaba y me decía, siempre interesado, que se sentía la legitimidad en su interés, y decía, ¿cómo van las cosas, mano? Eso era lo que nos decía, y bueno, ya le contestábamos cómo iban las cosas, cómo la estábamos pasando, cómo estábamos viviendo esta exclusión que pues no solamente le impactó de gran medida a él, sino a todo su equipo, ¿no? Y pues bueno, con las ganas de que se pueda concretar en algún momento estos últimos proyectos que él tenía en su vida, no solamente de sus memorias o del libro que estaba coordinando sobre la transición, sino sobre todo de poder alcanzar algún día, siguiendo su legado, una nueva constitucionalidad para nuestro país. ¿Y usted? Bueno, en mi caso, puedo decirles que en lo personal, la última tarea que me encargó, y ahí me sorprendía mucho porque pues la verdad sí estaba limitado físicamente ya. Pero la mente le... Y uno de mis, digo, caramba, fue un premio al final de la etapa que estuve trabajando con él. En la última feria del libro en Guadalajara, nos echamos los 9 días de la feria ahí. Fue el personaje con más participaciones en la feria. Lo invitaron a la presentación de libros, a diferentes foros, etcétera, etcétera. Entonces lo tuve ahí, podemos decir, para mí solito durante 9 días. Pero la última tarea que me encomendó fue a finales de mayo. Quería seguir viajando por la República, haciendo labor política. Me dijo, anota, es Puebla y Veracruz. Luego quiero ir a Michoacán y a Guanajuato. Y como entre paréntesis me dijo, pues para despedirme, ¿no? Pues yo lo tomé como una frase, nada más, no sabía lo que venía casi 2 meses después. Y fue lo último que me dijo. También quería ir a Los Ángeles. Y
Centro y Suramérica también. Centro y Suramérica, Tenía el sí. proyecto de la Constitución latinoamericana. Sí, y la ciudadanía latinoamericana. Esa vez en diciembre le pregunté qué hacemos con la CELAC, dijo fortalecerla. Pero con lo que me quedo es con eso de cómo una persona a su edad seguía en la brega diaria de estar tratando algo para mejorar la política en este país. Cómo después de ese enfriamiento que se fue dando con el régimen, siguió en su papel de crítico, no de opositor, sino de seguir exigiendo una mejor sociedad para este país. Porque decía yo, bueno, él con su trayectoria, con su fama, como lo conocen fuera de este país, podía dedicarse a viajar, a dar conferencias por todo el mundo. Recuerdo una anécdota que me contó Cuauhtémoc Sandoval cuando conoció a Yasser Arafat. Dijo, soy fulano de tal, de México, y ¿sabes qué? Fue lo primero que me preguntó, ¿cómo está Porfirio? Lo conocían personajes de esa naturaleza, más de Willy Brandt, Mitterrand, etcétera, etcétera. Wow. O haber aceptado, como me platicó una vez que le ofrecieron las agencias norteamericanas cuando los debates terribles allá en Naciones Unidas como presidente del Consejo. Le dijeron, escoja usted playa y qué chalet quiere en la costa francesa. Nunca lo aceptó. ¿Por qué? Porque tenía fe que este país podía cambiar. Si me incluso en las permites, circunstancias actuales. Y con esa frase frase fue, ¿no? Una frase última, precisamente de esto que mencionas, Irving, que dice Alfonso. Yo me atrevería a decir que el licenciado Muñoz Ledo fue hasta el último de sus días un verdadero militante por la democracia y la república de nuestro país. Una última pregunta, jefe. ¿No? ¿Cómo debe de ser recordado Porfirio Muñoz Ledo para las Él le decía mi próximas tocayo. para las próximas generaciones? Pues yo creo que para mí es el Melchor Ocampo de nuestro tiempo. Así lo veo yo. Por su obra reformista, por su gran impulso al cambio democrático en este país, a la creación de instituciones. Creo que fue el Melchor Ocampo de nuestra actualidad. ¿Cómo debe ser, Vic? Coincido con Alfonso, creo que fue un gran constructor de los avances democráticos que podemos tener hoy, que podemos gozar todas y todos, y que además, insisto en este compromiso militante por instituciones verdaderamente democráticas, profundamente democráticas y esencialmente democráticas. Perfecto. Pues despide Irving. Pues muchísimas gracias que estuvieron en esta conversación especial sobre Porfirio Muñoz Ledo. Un gustazo verlos, pero un gustazo escuchar también todas estas anécdotas y todo esto que nos han platicado de lo que nunca se veía. Me parece uno de los políticos pues más duros, inclusive de los políticos que hasta el último día de su vida robó muchísima cámara.